¿Te acordás cuando vos eras muy chico, muy chica? ¿Y alguna vez hiciste esto de quedarte en silencio, de no querer hablar más? Porque tenías mal humor, tenías enojo, o porque querías hacer un reto personal, a ver si aguantabas un día entero sin hablar, pero si mañana mismo te despertás y decís, a partir de hoy no hablo más, y así te quedás sin hablar un año. ¿Te pusiste a pensar qué te pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias de todo esto? Y además de que vamos a hablar del caso de un hombre que lo hizo durante 17 años. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Antes de que te enteres todo lo que vamos a ver en el video de hoy, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita, síganme en Instagram y etiquétenme en la historia de que están viendo este video. Muchas gracias por apoyar, compartiendo y dando like. Seguro que esto de quedarte en silencio alguna vez lo hiciste. Y vean la foto de este hombre. Sí, este hombre estuvo 17 años sin hablar. Una completa locura. Y cuánta duda que da esto, ¿no? Cuánta intriga. ¿Qué pasaría si dejamos de hablar? La verdad que guardar el silencio no es fácil para muchas personas. Hay personas que hablan sin parar todo el tiempo, y quedarse en silencio es algo completamente imposible. Muchas veces le tenemos que mandar un WhatsApp a un amigo. Lo que le teníamos que decir lo podríamos haber dicho en 3 palabras, pero terminamos mandando un audio de 1 minuto. Y ustedes piensen que el acto de hablar es como respirar más o menos. Todo el tiempo estamos hablando, hasta hablamos solo. ¿Qué hago? ¿Me pongo a hacer la cama o juego a la Play? Y para este video surgió esta duda de ¿qué pasaría si estamos un año, por ejemplo, sin hablar? Que es un montón de tiempo. Ya que esto no es algo que hagan las personas. O sea, esto no es algo que hagamos todos los días. Y te quiero contar sobre este hombre que les nombré al comienzo del video, que hizo algo parecido y no estuvo un año, sino que este hombre estuvo 17 años sin hablar. Yo estoy seguro que si vos lo intentás durante 24 horas no hablar, te va a costar muchísimo. Y ahora ponete en el lugar de este hombre que estuvo 17 años. ¿Cómo hizo? Este hombre hizo este reto y después de 17 años decidió romper el silencio, ponerse a hablar. ¿Será que después de tanto tiempo se olvidó cómo hablar? ¿Te le habrá puesto la voz diferente, un poco más ronca? ¿O directamente cuando quiso romper el silencio no pudo? Bueno, quédense escuchando la historia de este hombre, por qué decidió hacer esto y qué pasó cuando decidió hablar. ¿Realmente lo pudo hacer? Se trata de un hombre llamado John Francis, que así como lo escucharon logró quedarse 17 años sin hablar. Algo que si lo pensamos parece imposible para muchas personas, pero para él fue posible. Así fue como en el año de 1973 este hombre se despertó y se le ocurrió hacer esto. Se despertó y fue como, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hablar, no voy a hablar más, voy a estar un día entero sin hablar. Y así fue como ese día que cumplió 27 años, pasó todo su cumpleaños en silencio, no quiso hablar con nadie. Buenísimo, ¿no? Lo llamaban para decirle feliz cumpleaños, él atendía así el teléfono y le decían, John, feliz cumpleaños. Y el señor del otro lado... Y aunque parezca complicado, lo logró, estuvo todo ese día sin hablar. Pero toda esta idea de no hablar no nació ese día de su cumpleaños que él le pintó hacer eso, sino que toda esta idea viene de 2 años antes, ubicándonos en el año 1971. Por si se lo estaban preguntando, este hombre nació en Estados Unidos. ¿Y por qué 2 años antes nació esta idea de empezar a hacer esto del silencio? Bueno, lo que pasó fue que hubo un accidente, un derrame de petróleo en la bahía de San Francisco, y se une en ese momento como voluntario para poder ayudar en el accidente. Y meses después decide dejar de utilizar su vehículo motorizado y moverse solamente a pie, con el fin de aportar su granito de arena en esto de la contaminación. Así que él dejó de utilizar su auto, y además de esto empezó a involucrarse mucho con el medio ambiente y todo el tiempo difundía mensajes para muchísimas personas para hacer conciencia y que la gente empiece a cuidar más el planeta. Así que en su pueblo donde estaba lo conocían un montón de personas, lo tenían como un revolucionario, era una persona que todo el tiempo quería convencer a los demás que estén alertados, que tengan conciencia de los peligros del mundo. Pero empezó a frustrarse porque sentía que más allá de los intentos de intentar difundir los mensajes, era como que no lo lograba, como que la gente no le prestaba la suficiente atención y como que mucho caso no le hacía. Así que empezó a frustrarse y estaba pensando cómo hacer algo diferente para que se le ponga el foco de atención a este hombre. Aparte le había empezado a afectar negativamente esto de estar todo el tiempo hablando, todo el tiempo intentando convencer a los demás para que se cuide el planeta, y hablaba tanto y no le hacían caso que esto ya le estaba afectando. Y así fue como el día que cumplió 27 años decidió quedarse en silencio, ya está, se cansó de hablar y comenzó con esta idea del silencio, ¿no? De no hablar más para no molestar a las personas. Y el día de su cumpleaños que comenzó con esto, incluso a la gente le parecía genial lo que estaba haciendo. Él no te explicaba nada, simplemente estaba callado y la gente empezaba a armar ideas y teorías y decían qué bueno que está en silencio, significa que alguna protesta está haciendo, esto tiene que tener algún sentido. Era como que iban buscando la explicación de por qué estaba así. Y empezaron a pasar los días y seguía sin hacer ningún sonido. John seguía
ahí totalmente callado. Y ahí es cuando la gente muy cercana a él se empieza a preocupar. Le decían, che, algo te está pasando, John, tenés que explicarnos qué te pasa. ¿Por qué no querés hablar? Y obviamente él no respondía, seguía en silencio. Es que piensen que él ni siquiera avisó, no es que le dijo a los padres o a los familiares, amigos, que iba a hacer este reto y que se iba a quedar así. No, él directamente no dijo nada, lo decidió y lo hizo, y así se quedó, y por eso nadie entendía nada. Siguieron pasando los días y el silencio continuaba. Pasaron semanas, ya estaba aguantando muchísimo tiempo. Todos querían escucharlo, incluso su novia. Ni a su novia se lo explicó, no le dijo nada. Y su novia le empezó a rogar, le decía, dale, decime algo, ¿por qué te quedas así? ¿Me tenés que explicar? ¿Qué te pasa? Rogándole. Pero no fue inútil, ni su novia pidiéndole, llorando, para nada. El tipo era firme, él dijo, no hablo más. Y seguía en silencio, aunque ella le pidió por favor, su novia no le respondió nada y siguió como estaba, completamente en silencio. Así es como pasa casi un mes y él decide escribirle una carta a sus padres explicando más o menos por qué está en silencio, para que dejen de preocuparse, porque la verdad es que los padres estaban bastante nerviosos. Así que decide escribir una carta y se la envía a los padres. Pero su papá, la verdad, estaba muy preocupado, no entendía qué le pasaba a su hijo. Decidió tomarse un avión para ir a verlo y así fue. Viajó a donde estaba John para ver si había una manera de que por lo menos diga algo. ¿Y qué piensan que pasó cuando llegó el padre? Nada, él seguía sin hablar y siguió firme y no le dijo nada, ni una palabra. Así que se entendió de que él iba a escribir cartas. No les iba a decir una palabra, pero iba a comunicarse por texto, así, por cartas. Y algo que contó John es que al estar tanto tiempo en silencio empezó a sentir mucha paz. Y cuando ya pasó un mes, no se quedó poquito tiempo y volvió a hablar, sino que pasaron meses, ya eran meses que seguía así. Y después de 6 meses solamente le pasó un día que involuntariamente dijo un par de oraciones. Se le escaparon un par de palabras como involuntariamente, como que el cerebro por alguna razón ya no aguantaba más y quería que él emita un sonido. Hubo esa falla a los 6 meses, pero se volvió a acomodar y siguió. Incluso cuando le pasó esto se empezó a cagar de risa, se reía mucho porque le parecía graciosa su voz. No la escuchó por tanto tiempo que cuando habló sentía como que no era su voz, como que era otra persona. Aparte habló involuntariamente, así que se empezó a reír de sí mismo. Y después de ese error de los 6 meses, ¿cuánto tiempo estuvo? 10 años. Y lo venía cumpliendo perfecto. Hasta que cuando cumplió 10 años sin hablar, decidió hablar por un día entero. Él se lo permitió y dijo, vamos a hablar por 24 horas a ver qué pasa. Y ese único día que se permitió hablar, decidió llamar a su madre, que no le hablaba hace 10 años. Así que le empezó a explicar a la madre en ese llamado todo lo que le pasaba, de que esto era una decisión personal. No es que le estaba pasando realmente algo, que tenía un dolor o que tenía un problema de alguna situación. Él se sentía perfecto, incluso con mucha paz. Así fue que después de ese solo día que habló con la madre, pasó 7 años más sin hablar, cumpliendo 17 años sin hablar. Así que después de estos 17 años se informó que él iba a romper el silencio. Era la gran noticia del hombre que estuvo 17 años sin hablar y que al fin va a hablar, y se llenó de prensa. Estaban todos para grabar ese momento épico. Así que convocó un montón de gente, hizo una conferencia de prensa con los medios ahí cubriendo el evento, y sus primeras palabras cuando entró ahí con el público fue: muchas gracias por estar aquí. Y todo este ruido, todo esto que generó para que vaya mucha gente, los noticieros, la prensa ahí cubriendo toda la conferencia tan importante de este hombre, todo esto le sirvió para dar a conocer sus ideas, para que todos finalmente le presten la atención que él necesitaba. Y así fue como él empezó a contar por qué hizo este silencio, contó sobre el accidente ese de la petrolera, y que ese accidente hizo que él se motive a estudiar esto de la naturaleza, de cómo cuidar el medio ambiente. Y en la conferencia también contó que durante todos estos años que estuvo en silencio, hizo licenciaturas, maestrías y un doctorado en estudios ambientales. Y todo el tiempo que estuvo sin hablar también aprendió el lenguaje de señas, y aprovechó toda la atención que tenía para expresar sus ideas, para que la gente pueda hacer un cambio en el planeta. ¿A quién conocés que estuvo un año sin hablar por decisión propia? Hay diferentes teorías de esto, ¿no? De qué realmente puede pasar. Según los expertos, la primera teoría dice que quedarse sin hablar durante muchísimo tiempo podría causar problemas graves que afectan directamente a la voz. Esto según este hombre que les estoy mostrando acá en pantalla, que explicó que cuando un órgano se deja de usar, empieza a dejar de funcionar bien. Esta teoría dice que si dejamos de usar nuestras cuerdas vocales, se pueden debilitar cada vez más y más. Y si es que podés hablar nuevamente, tu voz sonaría diferente y ya no tendrías la facilidad de hablar que tenías antes. Pero acabamos de ver la historia de John, que estuvo 17 años y su voz no sufrió ningún problema. Él lo hizo como si nada. Así que con respecto a este hombre acaba la segunda teoría. Esta segunda teoría explica que si bien no vamos a usar las cuerdas vocales porque no estamos hablando, de todas maneras, toda esta zona funciona todo el tiempo. Cuando estamos comiendo, cuando nos lavamos los dientes, cuando hacemos algún movimiento. Así que esta segunda teoría dice de que no nos pasaría nada. Así que amigos, los invito a comentar como siempre. Quiero que dejen su opinión de todo esto. ¿Qué opinan de lo que hizo este hombre? 17 años sin hablar, una locura. Y como acostumbro decirles, muchas gracias por darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal, activar la campanita si no te perdés ninguno de estos contenidos. Síganme en Instagram, etiquétame en la historia que también
viendo el video. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Yo soy Lucas Castel. Bye.